Entonces, hay que revisar el cuero cabelludo. Sí, eh, es muy importante tomar en cuenta esto, la adecuada implantación del pelo, ¿sí? Desde los recién nacidos hasta los pacientes ancianos, ¿sí? De repente vemos un niño que tiene una implantación del pelo baja, ¿sí? Y dices, ah, caray, ¿por qué tiene una implantación de pelo baja? Y después, bueno, una implantación de los pabellones auriculares bajos y no hay aquí la formación del puente y le ven los ojitos rasgaditos y ah, caray, entonces empezamos a ver que pudiera ser que este niño tuviera un síndrome de Down o una alteración parecida, ¿sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto para el diagnóstico, como una implantación de pelo baja. ¿Por qué? Porque si se fijan, nosotros tenemos el pelo como hasta terminando la nuca, perdón, sí, terminando aquí el hueso occipital, son 2 o 3 dedos, ¿sí? Pero ven a los niños con síndrome de Down y tienen una implantación en el cuello, ¿sí? Entonces, esa observación la tenemos que plasmar en su historia clínica, ¿sí? Entonces, para examinar el cuero cabelludo, pues, se debe separar el cabello para buscar y describir cicatrices. Hay que ver si hay lesiones, abrasiones, escaras, ¿sí? Si encontramos nódulos o quistes sebáceos, ¿sí? Y siempre hay que mencionar su localización. Encontré una lesión, con pérdida de la solución de continuidad, o sea, una herida en la región parietal derecha, longitudinal o sagital, ¿sí? Recordemos que si es sagital o es longitudinal, ¿sí? Con sangrado activo, bla, 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 ¿sí? Pero tienen que ponerlo, la localización y el tamaño es muy importante. Encontré una masa, indurada, móvil o fija, ¿sí? En la porción izquierda del hueso occipital, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí, como dice, el tamaño sí importa, hay que describirlo, si es masa, si es quiste, si es nódulo, si es una tumoración, ¿sí? Este, desde su inicio, ¿sí? Con el objetivo de conocer su evolución, ¿sale? Entonces, es normal que a veces de bebés les sale menos pelo en unas zonas. Sí, es normal. De hecho, pues igual ustedes, también pasan todo el tiempo acostaditos y no se les cae tanto el pelo, sí. ¿Verdad? Sí, normalmente los niños pierden pelo, pero porque es el primer pelo con el que nacieron. Sí, recordemos que el pelito con el que nacen, con el que vienen desde su bolsita, todo ese pelo se va a recambiar. Sí, se va a recambiar completamente y van a tener un pelo nuevo. Nosotros cada cuándo cambiamos de pelo, a ver, quién sabe. Depende del color de pelo, porque yo sabía que, por ejemplo, los rubios, los castaños, los pelirrojos y así, como que tienen un tiempo diferente para mudar el cabello. En promedio, Ángel, Ay, eso sí no sé. Déjeme investigar. Es como 2 centímetros por mes, ¿no? ¿de recambio, Carla? Ah, no, estaba hablando del crecimiento, perdone. Ah, no, yo dije recambio. O sea, ¿cada cuándo tienen ustedes pelo nuevo? No, el crecimiento sí es variable y también implica mucho el género, implica mucho el estado hormonal, implica mucho la edad, la exposición a medio ambiente. Eso implica muchísimo, ¿eh? Pero yo estoy hablando del recambio. O sea, ¿No cada son cuándo dos Dice tienen. que a años? diario, bueno, yo tengo aquí que a diario se cambian aproximadamente de 50 a 100 cabellos. Por eso, a ver, Ángel. Pero cada- tienen una vida media de 2 años, ¿no? Exactamente, señora, lo que yo quería que nos dijera. Cada 2 años tenemos pelo nuevo, ¿sale? ¿Sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, ¿sí? Para la generación de- de- del pelo, ¿sí? Y me van a decir, ¿y por qué es importante esto, doctor? Saber que el pelo cambia cada 2 años.
Pues bueno, les voy a platicar. Tengo un amigo en Durango que, así como yo, también trabaja en una universidad, tiene casi el mismo puesto, somos muy buenos amigos y él se dedica a medicina estética y se dedica al implante de pelo y le va bárbaro, sí, le va muy bien, muy, muy bien, tiene mucha gente. ¿Por qué? Porque es vanidad, ¿sí? Entonces, él tiene que tomar en cuenta mucho, ¿sí? Sobre la implantación del pelo, sobre qué tanto va a durar el pelo que está implantando. Le tiene que decir a sus pacientes, ¿sí? Porque obviamente va a sacar pelo de una parte de su cráneo y se la va a poner en otra. Entonces él es muy bueno visualizando qué vello es bueno y qué vello es viejo, entonces, para que lo pueda implantar, ¿sí? Entonces, saber esto es importante, sí, digo, porque pues al final del día para él es negocio, ¿sí? Entonces es bueno saberlo, sí. Doctora, entonces es importante, ¿sale, jóvenes? Sí, y obviamente también, ¿por qué? Porque van a tener más de un paciente que tenga una alopecia por alopecia areata o una alopecia por una tiña, ¿sí? O por otros factores, y ustedes le van a tener que decir exactamente como en cuánto tiempo va a tener un crecimiento completo de su pelo y lo tienen que ir visualizando, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, no, el próximo mes ya tiene pelo y no tuvieron pelo. Entonces algo está pasando, ¿sí? Y ahí es donde nos damos cuenta que el paciente pudiera tener algunas alteraciones neurológicas, alteraciones propiamente de la piel, alteraciones propiamente hormonales, alteraciones anémicas, alteraciones, ahorita con el COVID, el pelo se cae muchísimo, ¿sí? En algunos pacientes, este, alteraciones, endocrinológicas, ¿sí? Entonces, el cabello nos va a dar mucha información, ¿sale? Listo. Debemos describir la presencia o no de seborrea, ¿sí? Esto es muy importante, que haya una especie como de grasa, ¿sí? Si es escasa o abundante y en qué región, ¿sí? Si no la encontramos, hay que poner no encontramos seborrea, ¿sí? Patologías que se deben describir en el examen físico como presentes o ausentes. Por ejemplo, no se aprecia seborrea, sí, se debe negar, porque si no se niega, no sabemos si el paciente lo tiene o no se buscó. Esto es muy importante, ¿sí? De que ustedes no me lo pongan no quiere decir que no lo tenga el paciente, sino yo puedo suponer que ustedes no lo investigaron, ¿sale? Entonces es muy importante esto, ¿sí? Y obviamente, pues bueno, observar si hay pediculosis. ¿Qué es una pediculosis, jóvenes? ¿Cuál es la pediculosis por excelencia? Inflamación del folículo, ¿no? Ángel, lea, ahí está. ¿Qué dice? ¿No es la de los piojos? Exactamente, ¿sí? Se describe Entonces, la ¿cuál es esa que le digo? Porque tiene un nombre similar, ¿no? O yo me confundo. foliculitis o furunculosis. Es Perdone mi diferente. ignorancia. Por eso le dije, Ángel, mire, aquí está. Se describe la presencia de ectoparásitos y o se niega su presencia. Esto es muy importante porque vivimos en un país donde encontramos muchos piojitos, ¿sí? Muchos piojitos, muchas liendres. Entonces, es importante observar esto, si lo vemos o no lo vemos, ¿sí? Y describir en cantidad, ¿sí? Escasas o abundantes. Y más porque más de alguno de ustedes tuvo algún hermanito años anteriores en la primaria que se empiojaron porque alguien no se bañaba, ¿sale? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Las características del cabello hay que, nos hacen sospechar o confirmar la presencia de alguna enfermedad, como se los mencioné, ¿sí? Eh, eh, desde una falta de vitamina B, desde una anemia, desde una diabetes,
una enfermedad neurológica. Entonces, las características del cabello nos van a decir mucho. El color es importante identificarlo, ¿sí? Como el color que ustedes observen. ¿Sí? Si está entintado, hay que poner, encontramos cabello entintado, ¿sí? El color no siempre es diagnóstico, pero a menos de que tenga algunas condiciones especiales, ¿sí? Como una canicie prematura o mechones blancos, ¿sí? Que son muy característicos en el síndrome de Wallenberg, ¿sí? Que de repente vemos un paciente con pelo negro y tiene un mechón blanco aquí chiquito, ¿sí? O acá atrás es muy característico en alguna de las mitades del cráneo posterior y vemos un mechón, ¿sí? Entonces, ¿A qué se debe, Víctor, ¿perdón? lo del mechón blanco? Ajá, ¿a qué se debe lo del mechón blanco? Ahí está, muy característico del síndrome de Wallenberg. A ver, búsquelo. Y ahorita me va a decir en qué corresponde el síndrome de Wallenberg. Aquí está, mire. No le voy a quitar todavía la diapositiva para que usted ahorita con su celular que tiene ahí en su manita derecha e izquierda, lo busque. ¿Sale? Y ahorita nos va a decir Julieta cuál es el síndrome de Wallenberg. ¿Sale? Entonces, la consistencia debe ser fino, grueso o normal, ¿sí? Depende muchas veces de los tintes, la característica del cabello, ¿sí? Podemos encontrar la áspera. Hay que preguntar si el paciente tiñe el cabello, ¿sí? Si no se lo tiñe y es grueso y áspero, y se desprende con facilidad, hay que pensar que el paciente pudiera tener un hipotiroidismo, ¿sí? Y obviamente el paciente nos va a decir, he estado con falta de ganas, no tengo fuerza, no me quiero parar, he estado débil. Entonces, nos da a sospechar que también el paciente se pudiera corroborar con su hipotiroidismo. Y entonces, si es fino y sedoso y fácilmente desprendible, puede ser indicativo de un hipertiroidismo, ¿sí? Caso contrario, el paciente que tiene mucho calor, pérdida de peso, insomnio, pues obviamente esto nos da a pensar en en un hipertiroidismo, ¿sale? Hay que observar la cantidad normal, ¿sí? Del pelo, ¿sí? Si encontramos es importante identificar si hay alopecia, ¿sí? La pérdida del cabello se le llama alopecia. Si es difusa o circunscrita, como les mencionaba, ¿sí? O sea, empezamos a perder pelo generalizado, pues obviamente hay que visualizar si es por edad, por cambios hormonales, o si nada más es una zona en específico, una alopecia así muy, muy localizada. Hay que ver si tiene bordes regulares o irregulares, ¿sí? Porque desde una pediculosis, o sea, una enfermedad por piojos que puedan estar comiéndose el pelo, hasta una alopecia areata, donde no encuentran más que el brillo de su cráneo. Entonces es importante describir esto, si hay una alopecia circunscrita, tiene bordes regulares, bordes irregulares, hay eritema, no hay eritema, hay puntos sangrantes, todo eso hay que describirlo, ¿sí? Entonces podemos pensar que podría ser universal. Hay que buscar si hay alopecia en algunas otras partes del cuerpo. Si fuera androgénica, donde empezamos a perder pérdida del cabello, desde aquí hacia atrás, ¿sí? Por la declinación de la función hormonal, sí, pudiera ser hereditaria o secundaria algún defecto androgénico, ¿sí? Obviamente, hay que ver si es difusa, ¿sí? Que nos empiece a faltar el pelo así en todo el cuerpo, en la cráneo y aparte en el cuerpo, ¿sí? Entonces, eso nos va a llamar la atención en alguna enfermedad infecciosa como la sífilis, ¿sí? Hay que observar el carácter, ¿sí? De la implantación del cabello, si es liso, si es ondulado, si o rizado, ya sea natural o artificial, si es seco o grasoso, ¿sí? Si está seco hay que preguntar si recientemente se ha lavado el cabello. Esto es muy característico y de a tiro por viaje les va a pasar que les pregunten esto. Niño recién nacido. Niño recién nacido, es que doctor,
tiene mucha grasita en el pelo, pero está muy sequito de la piel, ¿sí? Y entonces, es que bañan al niño con un jabón neutro, entonces el pelo como protección empieza a producir grasa para evitar la resequedad, pero como no tiene pelito en el resto del tronco, pues no hay quien produzca esa grasita, y entonces el niño está muy sequito de su cuerpo. Entonces muchas veces hay que indicarle a la mamá que él baña al niño con un shampoo especial para el cabello y con otro jaboncito muy humectante en el tórax y en el abdomen, ¿no? Y en las extremidades. ¿Para qué? Para evitar esa pérdida de grasa y pérdida de elasticidad de la piel, ¿sí? Y obviamente la implantación del pelo hay que, ahora sí que jalar, ver si es fácilmente desprendible o no, ¿sí? Hay que ver el nivel de implantación, si está alto o bajo en el cuello. Hay condiciones sobre todo congénitas, como ya lo hablamos, de la implantación del cabello en la nuca, que si es muy baja nos pueden sugerir a un diagnóstico como el síndrome de Down. Las orejas, ¿sí? Hay que observar las orejas, que sea una adecuada implantación, una forma simétrica, ¿sí? Hay demasiadas patologías congénitas asociadas a anomalías en las orejas, ¿sí? Tenemos que describir si hay alguna deformidad en forma de copa, en forma de coliflor, si hay agenesia, si hay hipoplasia de las orejas o de los lóbulos o de los tragos. Acuérdense que son los lóbulos y los tragos, ¿sí? Si hay una disfunción y hay que describir ambos lados, ¿sí? El tamaño, si es normal, ¿sí? Si hay agenesia o hipoplasia. Ahí es importante describir el nivel de inserción, ¿sí? Como les mencionaba, tiene que estar en el conducto auditivo, tiene que estar a la altura del ángulo del ojo, ¿sí? Si se fijan, aquí está, ¿sí? El ángulo de mi ojo, ¿sí? Y hay condiciones donde la implantación de la oreja es más baja, ¿sí? Entonces hay que ver si no, este paciente no tiene síndrome de Down, ¿sí? Hay que ver si hay lesiones, hay quistes, hay tofos, ¿sí? ¿Qué son los tofos, jóvenes? ¿Alguien que sepa qué es un tofo? ¿Nadie? Nunca lo había escuchado. ¿Nunca había escuchado lo que es un tofo? ¿No? ¿Alguien ha tenido en su casa algún paciente con hiperuricemia o con gota? De los, normalmente, No tiene que ver con el ácido, cristales de ácido úrico que se acumulan en las articulaciones. exactamente, Clarisa. No solo en las articulaciones, sino en cualquier parte del cuerpo. Y son esas masas abultadas, induradas, y podemos encontrar tofos en las orejas. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Muy bien, Clarisa. Debemos observar si hay cianosis, ¿sí? Si hay hemorragia, si hay cicatrices, y todo esto describirlo con la localización y el tamaño, ¿sí? Por ejemplo, el tamaño del tofo, ¿sale? La sensibilidad es normal, hiper o hiposensible, ¿sí? Yo alguna vez precisamente cuando estaba en este módulo, cuando era estudiante así como ustedes, en el módulo de patobiología, yo debuté por ahí de marzo, precisamente con el cambio estacional, con cefalea en racimos, así se llama, cefalea de Horton. Y era muy característico porque empezaba el dolor en el ojo, subía al cráneo y bajaba al oído aquí. Y era un dolor increíble aquí en el oído. Y de repente bajaba la mandíbula, a los dientes y volvía a subir al oído, así. Y se iba el dolor así como 2, 3 veces cada que me pegaba una crisis. Y entonces era muy característico porque la sensibilidad, cuando me pegaban el oído, la sensibilidad era exquisita. Sí, entonces, hay que describir eso, sí, en los pacientes. Hay que ver si hay o no dolor, especialmente en la palpación de los tragos, que son las partes duras de la oreja, ¿sí? Con el dedo índice hay que palpar primero de un lado y luego del otro, ¿sí? Así, hacerlo
Primero de un lado, luego del otro y hacer la palpación. ¿Sí? Porque puede indicar una otitis externa y como este es puro cartílago, la piel está bien pegadita al cartílago, una infección de la piel aquí es dolorosísima porque no hay espacio entre el cartílago y la piel. Y recordemos, jóvenes, cartílago que se llena de sangre es cartílago que se osifica y se hace duro. Es importante tener en cuenta esto. ¿Sí? Entonces, hay que buscar datos de alguna infección. Aquí en las orejas vamos a hacer una pausa para identificar, para hacer mencionar también sobre cuándo vamos a revisar los oídos en caso de un dolor de oído. ¿Sí? A todos nos ha dolido alguna vez un oído, ¿no? ¿O no, jóvenes? Sí. Más de una vez hemos tenido una otitis media, ya sea supurativa o no supurativa, que nos molesta mucho, nos hace que nos duela, tenemos mareo. Entonces, esto es importante a la hora de la interrogación. ¿Por qué? Porque hay que identificar cuál es el oído que le duele al paciente. ¿Sí? Y obviamente, pues un adulto te va a decir, pues me duele el izquierdo, me duele el derecho. Pero un niño de 1 año, va a llegar la mamá y les va a decir, está chillón, ha tenido fiebre, ha tenido moco como 2, 3 días atrás, ¿sí? Supongamos un niño de 1 año o año y medio, que llega bien chillón, pobrecitos, ¿sí? ¿Cómo van a saber cuál es el oído que le duele? ¿No será que tienen un tipo de inclinación? O que se traten de rascar. Por ahí va. El niño que le duele un oído es el niño que se está agarre y agarre la zona que le duele, ¿sí? Entonces está así y otra vez seguro. Entonces luego lo saben cuál es el oído que le duele. Entonces, ¿cómo hay que explorar esos oídos? A ver, ¿quién me dice? Ahora están muy callados y eso que es martes, no es lunes. ¿Qué preguntó, perdón? ¿Cómo exploramos los oídos? ¿Cómo empezamos? Llega un niño a su consultorio, trae dolor de oído, ustedes van a sacar el estuche de diagnóstico que compraron nuevecito de paquete que llegó por Amazon y dicen, voy a explorarle el oído. ¿Qué van a hacer? Utilizar la lamparita y el otoscopio. Ajá, es el otoscopio y el cono. ¿Sale? ¿Qué más? Vamos a checar si tiene alguna inflamación o no sé, algo así. También revisaría la garganta. Exactamente. Muy bien. Si me duele el oído, lo primero que tengo que descartar es que no sea una infección de vías aéreas superiores. ¿Sale? Entonces, pues obviamente, ¿cuál es lo más fácil primero? Visualizo la garganta. La garganta está inflamada, recordemos que tenemos un conducto, ¿sí? Que se conecta hacia la garganta, hacia la nariz, entonces si se inflama, pues obviamente no va a haber una adecuada comunicación. La infección puede migrar al oído y normalmente va a doler. Recordemos que el oído no se infecta por sí solo. Tiene que llegar por externo o por interno, ¿sí? Entonces, primeramente el paciente tuvo que haber empezado con 2, 3 días antes con una infección, una rinofaringitis, una faringitis, una faringoamigdalitis, para que pudiéramos hablar de una infección del oído. ¿Sale? Entonces, primero, antes que otra cosa, visualicen, ¿sí? Visualicen su garganta, ¿sale? Saquen su abatelenguas y revisen. Pero, ¿qué van a hacer con el oído? ¿Qué se les ocurre? Después de ver de que ya no fue una infección, No. Ya vieron la garganta y después.
¿Qué van a hacer? Pues es que primero es la inspección, ¿no? Pues ver Ajá. la forma, el tamaño, la simetría. Ya vieron que no hay líquidos, ¿sí? O en algunos casos van a encontrar el líquido, así un líquido ceroso, amarillo, medio transparentoso, ¿sí? Que escurre por un oído. Pero en ese caso, cuando ven el líquido que va saliendo del oído, el paciente ya no tiene dolor, ¿sí? Porque lo que duele es la membrana timpánica bombada, ¿sí? Pero cuando no se ha reventado el oído es cuando más dolor hay, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el primer paso para explorar ese oído? ¿Qué van a hacer? Pues se supone que con el otoscopio pues vamos a agarrar su orejita pues hacia atrás y luego hacia abajo para pues con el instrumento observar bien, ¿no? Y ya después pues vamos a observar como que las estructuras internas y pues que no hayamos provocado molestia al momento de introducir el otoscopio. Casi, Neftalí, casi le acerta en ¿Observar el la tímpano? respuesta. ¿Mande? Vamos a observar el tímpano. Sí, obviamente hay que observarlo y lo que dijo Neftalí es adecuado, sí, hay que jalar la orejita, pero no hay que jalarla hacia atrás y hacia abajo, sí, es hacia atrás y ligeramente hacia arriba. ¿Por qué, jóvenes? Para que sea directo. ¿Por qué? ¿Traen su estetoscopio? ¿Se acuerdan que les dije cómo se coloca el estetoscopio? Era porque el conducto de la oreja estaba ligeramente hacia abajo, ¿no? Hacia adentro y hacia abajo. Entonces tenemos que hacer una pequeña corrección hacia atrás y hacia arriba para que podamos ver bien, ¿sí?, el conducto auditivo. Pero lo más importante, jóvenes, lo más importante, antes que otra cosa, ¿sí?, es visualizar el lado sano. Siempre, siempre, siempre visualicen el lado sano primero. ¿Por qué? ¿Para compararlo? Exactamente. Siempre hay que comparar el lado bueno con el lado malo. Si vemos primero el lado malo, después ya no vamos a saber cuál es el lado bueno, ¿sí? Entonces, ok, ¿le duele el oído derecho? Primero veo el bueno, el lado izquierdo del paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se supone que ese no le duele, está normal, está sanito, está completo. Entonces hay que visualizar cómo se ve una membrana timpánica en este paciente sin abombamiento, sin eritema, sin líquido, etcétera. Entonces lo observamos y dije, ok, ya identifiqué cómo se ve la normalidad en este paciente. Entonces me paso al lado contrario, al lado patológico y ahora sí, veo el canal enrojecido, la membrana bombada, hiperémica, enrojecida, ya está con un poco de dolor el paciente cuando ustedes introducen el cono. Entonces, eso es importante, jóvenes. Primero, siempre ver el lado sano, ¿sale? Siempre vean el lado sano primero. Era lo que yo quería que llegáramos, ¿sí? Visualizar el conducto auditivo, siempre hay que ver primero el lado sano y luego el lado patológico, ¿sale? Entonces, ya que hicieron eso, ¿sí? Hay que observar los tímpanos, ¿sí? Los tímpanos es una membrana redondita, bonita, en la que vamos a observar un color rosado, asalmonado, muy bonito, ¿sí? Y se va a ver plano, ¿sí? Como si ustedes vieran una pared normal, como cualquier pared de su casa, ¿sí? Pero cuando está inflamada, ¿sí? Se ve brillosa y se ve así como con una especie de curvatura, porque brilla con la luz, porque está a tensión, ¿sí? Es un tejido que está a tensión por el líquido. Y en algunos casos vamos a ver calcificaciones en la membrana timpánica y estas se deben muchas veces a perforaciones, ¿sí? A perforaciones ya sean mecánicas porque tuvieron que perforar para que saliera el líquido o porque el mismo líquido reventó la membrana y tuvo que salir por la parte más débil de la membrana. Sí, entonces hay cicatrizaciones en la membrana y eso es muy importante. ¿Y qué les va a pasar como a todos nos pasó las primeras veces cuando observamos y, oh, sorpresa, no hay membrana timpánica o está completamente rota y ven hasta el oído medio, ¿sí? Entonces, pues tienen que describir eso, ¿sí?
no se observa membrana timpánica, ¿sí? Entonces, es muy importante visualizar esto, ¿sí? Visualizar el fondo del conducto auditivo, ¿sí? Tenemos que visualizar perfectamente bien la membrana. Hay que jugar un poco con el otoscopio para visualizar perfectamente esto. Hay que describir si hay tapón de cerumen. ¿Por qué? ¿Cómo se limpian los oídos, jóvenes? ¿Alguien sabe? Se supone que con agua oxigenada, ¿no? Ajá. No. No, se me hace que no, Julieta. ¿No? Pues usted me está diciendo que no, me está preguntando. Es que mi papá a mí me dijo eso. Ah, ok. ¿Quién más? ¿Quién se limpia de manera diferente los oídos? ¿Alguien? Opinen hoy, están muy callados. Pues no recuerdo cómo se llaman las gotitas, pero pues son unas gotitas para limpiar. También aplico la que dice Julieta de agua oxigenada, como una gotita y luego ya ahí me, me pongo de lado, pues como para que salga lo sucio y así. ¿Así? Ajá, o sea, pero primero como que lo dejo reposar un poquito y luego ya. Ok, bueno. Dale, jóvenes. Los oídos se limpian con los codos. ¿Sale? ¿Limpian o sí? Sí, se limpian con los codos. Háganlo. Pues no alcanzo. Exactamente, puede. Carla. Exactamente. Los oídos no se limpian. ¿Sí? Porque lo único que van a cambiar es la posición del cilio, ¿sí? Que mira hacia afuera y recordemos que el cerumen es una secreción producida por el conducto auditivo para producir una humedad y una adecuada lubricación. Entonces el exceso lo van moviendo los cilios hacia afuera, entonces ustedes van a tener nada más la cerilla que ya no quiere su cuerpo, la van a tener afuera y la tumban. No se metan los cotonetes, por favor, ni con agua oxigenada. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es cambiar la dirección del cilio hacia adentro. Entonces, todo el cerumen se va a ir hasta el fondo y van a hacer un tapón de cerumen que el paciente no va a oír y hay que quitar el tapón y van a lesionar. Y es una historia larga, ¿sí? Entonces, cualquier otorrino les va a decir que los oídos se limpian con los codos, jóvenes. O sea, no se limpian. ¿Qué tienen que hacer cuando se bañen? Y le van a explicar a su paciente que agarren la espumita del pelo, se la meten con el dedito hasta donde lleguen, ¿sí? Agüita, que se caiga lo que se tenga que caer y ya. Lo que está en la puerta del conducto auditivo externo es lo que tiene que salir, no más, ¿sí? No tienen que meterse el de y sacarse todo ahí, como si quisieran sacarse los recuerdos del ex anterior. Entonces, no, así no funciona esto. ¿Sale? Tienen que entender que el cerumen está por algo en nuestra cavidad auditiva. Es una barrera de protección, es una barrera de humedad, ¿sí? Entonces, hay que limpiarse bien los oídos con los codos, ¿sale? ¿Se cayó Julieta o qué pasó? No, por lo que dijo. ¿De Es qué? que cada vez que participo y ya la estás regañando, profe. No, yo digo por lo del ex. Lo del ex, de que se quieren sacar todos los recuerdos del ex hasta por los oídos, ¿verdad? Sí. No pasa nada. Esos se coleccionan como estampitas de Dragon Ball. Listo. No, pues sí, ya sé. ¿Sale? Entonces, es importante es importante revisar el conducto auditivo externo porque así como tenemos otitis media, tenemos otitis externas. ¿Sí? Y es muy diferente una infección de otitis media que normalmente llega por cavidad, por la faringe o por la nariz, a una infección del conducto auditivo externo que normalmente llega de afuera, porque se fueron a la alberca, porque se metió algún insecto, porque les aventaron algún líquido, ¿sí? Por algo. Entonces llega y se aloja de afuera hacia adentro, entonces hay que describir el conducto auditivo externo, ¿sí? Y para visualizar si está
enrojecido, hay una disminución en la luz, ¿sí? Hay, se observan escamas, sí se observa pérdida del cerumen, sí hay sangrado, sí hay salida de líquido, cómo es el líquido, hay que describir la salida del líquido, ¿sí? Si ven un paciente que tuvo un accidente automovilístico y le ven salida de sangre por el oído, aguas, este paciente tiene una fractura de piso medio. Le ven salir un líquido transparente, el líquido cefalorraquídeo, más cuidado todavía, tiene una fractura de piso medio y se puede herniar. Entonces, este paciente hay que movilizarlo y hay que cuidarlo, ¿sí? No ocupamos más que, a veces, y vemos inundado de sangre o de líquido, aguas. Fractura de piso medio hasta descartarse lo contrario, ¿sí? Entonces, todas esas secreciones que podían salir por nuestro conducto auditivo externo, hay que describirlas perfectamente, ¿sí? Porque nos van a dar una idea muy característica de alguna patología, ¿sí? Hasta signos patognomónicos, ¿sale? Ok, jóvenes, me queda un minuto. Salimos y nos volvemos a conectar por último, porfa. Disculpe, doctor. Dígame.